Hola, ¿cómo estás? Yo aquí tomándome un riquísimo mate. Te recomiendo que te busques algo caliente o frío, según tus preferencias, y vamos a empezar. Pero antes de todo, como alguien me preguntó por la famosa gatita Jade, os la voy a poner aquí. Miradla. Está aquí sentada a mi lado y se va a enterar de todo lo que hablemos, porque aunque parece dormida, los gatos siempre duermen con un ojo abierto y los dos oídos también. Bueno, vamos a ver. Una de las peticiones de algún miembro de este canal pedía que habláramos de un señor llamado Melchor de Talamantes. Y la verdad, yo lo reconozco, sincera y honestamente, no tenía ni la más remota idea de quién pudiera ser este personaje. He hecho mis búsquedas, mis comparaciones, mis lecturas, mis darle vueltas al tema de qué podemos decir de este señor. Y la verdad, debo decir que me ha parecido interesantísimo, interesantísimo. Es genial, o sea, es decir, y vuelvo a insistir en el aspecto de aprendizaje para todos, también para mí, y en el aspecto cooperativo de este canal. Este canal se alimenta también de todas las cosas que ustedes comentan, dicen, proponen. No tengo ningún inconveniente incluso de que cualquiera de ustedes me envíe videos o cosas que quieran que yo ponga. Estoy encantado de presentar cualquier cosa que ustedes quieran y al mismo tiempo siéntanse, como les he dicho y repetido muchas veces, con la más absoluta libertad para hacer el uso que ustedes quieran sobre los videos que vengo publicando en este canal desde hace años, que debo decir que ya son más de 400. ¿Sale? Probablemente sean 410, 415, no sé, no voy llevando las cuentas, pero hay muchos, muchos, y hay mucho material del que hablar, y mucho material que a lo mejor salió publicado hace años y algunos de los nuevos de este canal no se han enterado. Bueno, les invito a exploren, que hay cosas muy interesantes en todo el canal. No porque las haya hecho yo, sino porque son interesantes. Es decir, yo estoy exponiendo la verdad de las cosas, no me estoy inventando nada, no estoy explicando cuentos. Me baso en la historia seria, real, hecha por historiadores, hecha por académicos, hecha por gente que somete su investigación a criterios cruzados. Bueno, pues nada. Una vez dicho esto, vamos con Melchor de Talamantes. Bueno, pues era un fraile mercedario, de la orden de los mercedarios. Y este buen hombre, pues nació en Lima, pues es peruano de origen, ¿no? Nació en el Virreinato del Perú y pues estudió como mercedario y se ve que era un hombre listo y que tenía estudios académicos más o menos importantes. Entonces, en un momento determinado, decidió viajar a España por asuntos familiares, personales. Y bueno, pues llegó a México a embarcarse en el puerto de Veracruz, porque no te olvides que no había comunicación directa con el Perú, es decir, la comunicación entre España y el Virreinato del Perú era o a través de Veracruz o a través del Río de la Plata, que cualquiera de las dos eran complicaditas. Bueno, pues el caso es que la más frecuente era irse a Veracruz, México, porque había mucha más frecuencia de barcos. Y entonces, pues lo que ocurrió es que cuando este hombre llegó a Veracruz se dio cuenta de que había una guerra con Inglaterra, pues como era bastante frecuente, y entonces las comunicaciones por mar estaban interrumpidas, entre otras cosas porque la flota española se había ido al fondo del mar, la batalla de Trafalgar. Y bueno, pues nada, se quedó este hombre en México esperando a ver cómo podía irse algún día hacia España, pero al final, mira, pues le cogió el gusto y se quedó y estuvo ahí bastantes años.
Bueno, entonces estando ahí, pues le agarró lo que a muchos otros, es decir, la invasión napoleónica a España y, bueno, pues todos los movimientos, el terremoto político, social que se armó a consecuencia de esto, ¿no? A consecuencia de que los franceses se tomaron España, se tomaron la monarquía española, pusieron a un Bonaparte como rey de España. Y bueno, pues una parte de los españoles trató de resistirse como pudo y la verdad es que pudo muy poco y al final pues necesitaron de la ayuda de los británicos y de los portugueses para poder echar a los franceses. Pero bien, esa es otra parte de la historia, lo que estamos hablando de Melchor de Talamantes, que entonces, como muchos otros criollos, este era un criollo, pues estaba en México, igual que otros pues estaban en Perú, o en Quito, o en Chile, o en Buenos Aires, en fin, etc. Todos, ante el terremoto político que había ocurrido en la metrópoli, pues se plantearon qué hacer. Y obviamente, pues una de las consecuencias era decir, bueno, pues vamos por nuestra cuenta, es decir, si no hay gobierno de España, pues nos tenemos que autogobernar. Y esta propuesta pues surgió, ya digo, en Buenos Aires, en Quito, en todas partes. En Lima, pues sí surgió, fue aplastada rápidamente porque el virrey de Lima no estaba para muchas bromas y además tenía una fuerza muy sólida como para aplastar cualquier intento. Pero en México, pues mira, hubo unos cuantos, y entre ellos Melchor de Talamantes, que utilizaron sus argumentos, su razonamiento, su conocimiento de los corrientes de la Ilustración para decir, ¿sabes qué? Pues ya es hora de que nos gobernemos a nosotros mismos. Lo cual era perfectamente razonable y lo cual pues estaba muy en sintonía, ya digo, con las ideas del momento y sobre todo con lo que había sucedido en los Estados Unidos de América pues unos poquitos años antes, 20 años antes. Entonces, la independencia de América era realmente pues, una de las principales luces que los criollos estaban mirando y de, mira, pues estos lo han conseguido, estos que eran una colonia británica, se han independizado, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no vamos a poder hacerlo nosotros? Y bueno, pues era una opción y estaba ahí. Pero el caso es que, mira, por los motivos que sea, la tolerancia del Imperio Español era mínima. Incluso aunque no hubiera, ya te digo, aunque el monarca hubiera sido depuesto y sustituido por un rey francés. Es decir, todo el esquema, el gobierno colonial, incluso aunque ya no estuviera la metrópoli, pero el gobierno colonial no quería saber absolutamente nada de autogobierno y de independencia, y mucho menos de las ideas de la Ilustración que les sonaban a puro veneno. Es decir, eso para ellos era, vamos, bolchevismo, ¿no? Entonces, lo digo bolchevismo en broma, porque en aquella época todavía no había bolcheviques, faltaban 100 años más para que aparecieran los bolcheviques. El caso es que esto se consideran ideas absolutamente peligrosísimas, a pesar de que ya llevaban tiempo en el escenario. Es decir, incluso, como ya he contado también en otros videos, y te pondré alguna referencia, desde mucho antes y a consecuencia de la rebelión en Perú de Túpac Amaru II, mucha gente empezó a decir, oye, ya va siendo hora de que pensemos en cambiar la estructura del Imperio Español porque esto no se va a poder mantener así para siempre. Se ha visto la rebelión de Túpac Amaru, que casi es un desastre y una tragedia para todo el imperio. Se ha visto también la rebelión de las colonias británicas, con lo cual, es decir, estamos tardando en hacer cambios. Y era cierto, estaban tardando muchísimo. Entonces, bueno, pues cuando ya las cosas estaban bastante maduras para hacer esto, gente como Melchor de Talamantes empezaron a hablar claramente de esta opción, pero no solo él, hubo más gente, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, en mi computadora tengo algunos nombres más, solo en México, por decir así, un señor que se llamaba Primo de Verdad, que era un abogado, un jurista, y otro fraile, que era dominico, Teresa de Mier,
Entonces, bueno, y más gente, hubo más gente con las mismas características en muchas otras colonias. Bueno, pero ¿cuál fue la solución? Represión. Represión a lo bruto y a lo bestia. Es decir, el señor Melchor de Talamantes fue a parar a la cárcel, y el Primo de Verdad también, y los dos murieron en la cárcel. No digo que los asesinaron, porque no se sabe cómo murieron. Probablemente hay algunos que dicen que Talamantes, que fue apresado y metido en una cárcel en Veracruz, esperando a mandarlo a España a que lo juzgaran, pues Talamantes, algunos sospechan que quizá murió de fiebre amarilla o de alguna enfermedad tropical en esa prisión veracruzana. Pero el caso es que, en fin, fue víctima de la represión y de la falta de habilidad política y de diálogo político y afán y capacidad de negociar, que a lo mejor no es ni uno ni lo otro, pero las habilidades políticas y negociadoras que hacen que una sociedad pueda salir adelante. Es así. Entonces, intransigencia y a la cárcel con ellos. Claro, cuando se cierra la puerta al diálogo político, pues ¿qué es lo que queda? Pues una de dos, o el sometimiento, ya, pues mira, o bien la reacción violenta, que es lo que sucedió, efectivamente. Y entonces las guerras de independencia, que se pudieron haber evitado a base de negociación política y diálogo, pues no se evitaron, y entonces pues fue una auténtica tragedia, auténtica. Hace unos poquitos días tuve el mal gusto de escuchar a un cretino de la leyenda rosa, bueno, pues criticando que las independencias de las colonias americanas pues las convirtieron en más pobres, ¿no? Entonces, claro, las convirtieron en más pobres porque hubo prácticamente 10, 15 años de guerra brutal, absolutamente brutal, con pérdidas de vidas, con pérdidas materiales, con destrozos de montones de cosas. Entonces, claro, mientras todos los demás países, los Estados Unidos, seguían progresando y creciendo, los criollos, los americanos buscando la independencia, estaban metidos en una guerra brutal que les costó muchísimo y que les costó también endeudarse con la Gran Bretaña. Entonces, uno dice, claro que acabaron más pobres, pero la culpa la tuvieron los zopencos que manejaban el Imperio Español, que no fueron capaces de darse cuenta de que aquello no tenía marcha atrás y que más les valía que lo hubieran negociado bien para que hubieran quedado en unas buenas relaciones. Pues no, señor, tuvo que ser brutal hasta el final. Y aún así, aún en ese estado tan lamentable, las repúblicas independientes latinoamericanas manejaron estar mucho mejor que España en corto tiempo. Es decir, para los años ya 1860, para la segunda mitad del siglo XIX, ya México, Venezuela, Perú, Argentina, todos estos países estaban en mejor situación que España. Y esto se demuestra clarísimamente con el fenómeno de la emigración de españoles hacia Latinoamérica, que ya, una vez que eran independientes, dijeron, oye, ¿sabes qué? Se vive mejor allí que aquí, ¿no? Y gente que les avisaba a sus parientes en España, oye, no seas idiota, lárgate de ahí, que ahí no lo único que hacéis es pasar hambre, y vénganse para aquí, para Venezuela, para Colombia, para donde sea, Guatemala, para México. Y efectivamente, eso te demuestra claramente de que si no hubieran ocurrido las guerras de independencia por la testarudez del Imperio Español, pues oye, la historia de Latinoamérica hubiera sido muy distinta y muchísimo mejor, con enorme diferencia. Pues mira, hasta aquí hemos llegado hablando del señor Melchor de Talamantes, que era un hombre inteligente, que se daba cuenta de lo que venía, del futuro, de la situación, y que quiso proponer ideas para la autonomía y para la independencia y para el progreso de los pueblos latinoamericanos. Pero se estrelló
contra la intolerancia y la violencia del Imperio Español, porque era la única lengua que conocían y la única que habían estado aplicando en todos los siglos de dominación colonial. Siempre cualquier voz disonante había sido reprimida, no reprimida, destruida, aniquilada, silenciada con brutalidad y con crueldad. Y al final, pues ya no sabían hacer otra cosa más que lo mismo, pero esta vez pues ya les salió mal. Bueno, pues esto es lo que tenemos que decir, en memoria del señor Talamantes, que pobre, pues no pudo ver cómo las cosas salían adelante, pero es uno de los precursores de la independencia de Latinoamérica, no solo de México, de Latinoamérica. También, y hay más, es decir, incluso hasta antes que esto, pues hay un señor en Ecuador que se llama Eugenio Espejo, que ya estaba el hombre apuntando en esa dirección, con mucho cuidado para que no le cortaran el cuello, pero ya iba apuntando en la dirección de que, oye, América ya no es simplemente una colonia de España. Pues nada más, con esto terminamos este vídeo. Te agradezco mucho tu atención a mi canal y nada, te deseo que seas feliz y que le des la máxima difusión que puedas a estas cosas, porque luchar contra la leyenda rosa no es tarea de uno solo. Bueno, ya sé que hay muchos más, pero, en fin, pero cuantos más mejor, y cuanto más nos apoyemos y vamos difundiendo cosas, muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Sé feliz, hasta pronto.